Rusia, el barómetro profético de Dios. Cualquier estudiante dedicado a las profecías bíblicas puede proveer una rápida sucesión de los caracteres proféticos, lugares y eventos que habrán de ocurrir en estos últimos días. Esta lista de las señales de los tiempos puede ayudarnos y servirnos como una especie de barómetro en nuestra vida cristiana, conforme tratamos de estimar la cercanía del retorno de Cristo y el fin de la edad, e incluiría cosas como estas: la reagrupación de Israel, guerras y rumores de guerras, terremotos en muchas partes, hambres y pestes, aumento de la iniquidad, aumento del conocimiento y en la velocidad de los viajes, la predicación del Evangelio en todo el mundo, el resurgimiento del Imperio Romano, el rapto de la Iglesia profetizado en Primera de Tesalonicenses, el ascenso del Anticristo y la abominación desoladora, y el periodo de la Gran Tribulación. No obstante, por útil que sean estas listas, tal parece que en todas ellas siempre se omiten los eventos proféticos descritos en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, los cuales involucran al área geopolítica que hoy conocemos como Rusia. Como estudiantes de las profecías bíblicas, nunca debemos olvidar que Rusia es un importante barómetro en el plan profético de Dios para las edades. Procedamos a continuación a examinar los hechos. En los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, la palabra de Dios dice que en los últimos días habrá una invasión masiva a Israel desde el norte. Este asalto a la nación de Israel será comandado por un hombre al que la Biblia se refiere enigmáticamente como Gog. El profeta Ezequiel dice que este Gog está en tierra de Magog y que es príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y dice la palabra de Dios. Capítulo 38. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor omnipotente: Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme, con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía y Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí con todas sus tropas, y también Bet Togarma desde el lejano norte, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Prepárate, mantente alerta tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor, ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado, pero tú lo invadirás como un huracán. Tú con todas tus tropas y todos tus aliados serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Señor omnipotente: en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso, y dirás: invadiré a un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Lo saquearé y me llevaré el botín. Atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. La gente de Sabá y de Dan, y los comerciantes de Tarsis, y todos sus potentados, te preguntarán: ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste a tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín? Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor omnipotente: en aquel día, ¿acaso no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo y serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra,
para que las naciones me conozcan y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. Así dice el Señor Omnipotente. A ti me refería yo cuando en tiempos pasados hablé por medio de mis siervos, los profetas de Israel. En aquel tiempo y durante años ellos profetizaron que yo te haría venir contra los israelitas. Pero el día en que Gog invada a Israel, mi ira se encenderá con furor. Lo afirma el Señor Omnipotente. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros se vendrán abajo. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre, sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas, haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 39. Hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré. Te haré salir del lejano norte y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren, y caerás en campo abierto, porque yo lo he dicho, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que confiados habitan en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor, yo el Señor Omnipotente lo afirmo, y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Todo esto se acerca y está a punto de suceder. Este es el día del que he hablado. Yo el Señor lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera, y allí quemarán sus armas, escudos y broqueles, arcos y flechas, mazas y lanzas. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. No tendrán que ir a buscar leña al monte, ni tendrán que cortarla de los bosques, porque la leña que usarán serán sus propias armas. Además, saquearán a sus saqueadores y despojarán a sus despojadores, lo afirma el Señor. En aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. Ese lugar le cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán Valle del Ejército de Gog. Para enterrarlos y purificar así el país, los israelitas necesitarán 7 meses. Toda la gente del país los enterrará, y el día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Al cabo de esos 7 meses, elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país, y junto con otros enterrarán a los que aún queden sobre la tierra, y así purificarán al país. Cuando al recorrer el país uno de estos hombres encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal, hasta que los enterradores lo sepulten en el valle del ejército de Gog. De esa manera purificarán al país. También allí habrá una ciudad llamada el Ejército. Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente, diles a todas las aves del cielo y a todas las fieras que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne y beberán sangre, carne de poderosos guerreros, sangre de los príncipes de la tierra, como si fuera de carneros o corderos, de chivos o becerros, todos ellos engordados en Basán. Del sacrificio que voy a preparar, comerán grasa hasta hastiarse y beberán sangre hasta emborracharse.
En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros valientes y de toda clase de soldados. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado. Y a partir de ese día, los israelitas sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades y porque me fueron infieles. Por eso les di la espalda y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron a filo de espada. Los traté conforme a sus impurezas y rebeliones, y les volví la espalda. Por eso así dice el Señor Omnipotente: ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel, y celaré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones y por medio de ellos, manifestaré mi santidad. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. La mayoría de los estudiantes de las profecías bíblicas coinciden que en estos pasajes se refieren a una confederación del norte en los últimos días, comandada por Rusia, que avanzará como tormenta hacia el sur en dirección a la tierra prometida en un intento por destruir a Israel, despojarlo de sus riquezas y tomar control del Medio Oriente. La situación de Rusia en estos días hace que este evento sea más probable que ningún otro acontecimiento de la historia registrada. Rusia está hambrienta, el oso está herido, le han robado sus cachorros. Las condiciones actuales en este país han arrastrado al una vez poderoso oso ruso al borde del abandono y la desesperación. Estas circunstancias brutales están preparando el escenario para el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Sin embargo, antes de darle una mirada detallada a la situación de Rusia y al ascenso al poder de un hombre que podría ser Gog, necesitamos considerar brevemente los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Estos dos capítulos contienen una miríada de nombres propios con los cuales necesitamos estar familiarizados si deseamos comprender plenamente este pasaje. Por ejemplo, Gog, Magog, Mesec, Tubal, Persia, Etiopía, Phut, Gomer, Togarma, etc. Sin embargo, enfocaremos nuestra atención en Gog, Magog y Rosh. Por lo tanto, procederemos a continuación a examinar esos nombres. Gog y Magog. En Ezequiel 38:2, el Señor llega hasta Ezequiel y le dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Después de leer este versículo surgen de inmediato dos preguntas. ¿Quién es Gog? Gog y Magog. En Ezequiel 38:2, el Señor llega hasta Ezequiel y le dice: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Después de leer este versículo surgen de inmediato dos preguntas. ¿Quién es Gog? ¿Y dónde está la tierra de Magog? Esas son grandes preguntas. Examinaremos individualmente cada una de ellas a fin de levantar el velo de misterio que rodea a Gog y Magog. Primero, el nombre de Gog es una palabra hebrea que significa literalmente alto, supremo, elevación o una montaña alta. Cuando uno examina la forma como Ezequiel usó el nombre de Gog en los capítulos 38 y 39 de su libro, parece muy claro que está refiriéndose a una persona y no a un lugar. Por ejemplo, Ezequiel 38:2 dice que Gog está en tierra de Magog y que es príncipe soberano de Mesec y Tubal. Es aparente por estas palabras que Gog es una persona del territorio de Magog y que es príncipe del antiguo pueblo de Rosh, Mesec y Tubal. Muchos eruditos bíblicos creen que Gog es más bien un título, no un nombre propio. El hecho de que Gog significa alto o supremo hace que esto sea completamente posible. Si este es el caso, Gog sería un título de nobleza, algo así como faraón, César, Herodes, zar o presidente. Es interesante que en el texto original de los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, Dios mencione 11 veces este título, haciendo así de Gog el personaje principal del pasaje. Por consiguiente, la palabra de Dios claramente identifica a Gog como el arquitecto y la fuerza impulsora detrás de esta invasión masiva a Israel en los últimos días. En Ezequiel 38:15 y 39:2,
encontramos otra indicación de que Gog es el nombre o título de una persona. En estos versículos, la Biblia dice claramente que Gog es uno que viene de las regiones del norte, de las partes del norte. Una vez más, la forma como Ezequiel se refiere a Gog indica fuertemente que es el nombre o el título de una persona. De acuerdo con el versículo, Gog es uno que habita en una región bien al norte del territorio de Israel. Ezequiel nos dice que Gog, en un sentido más específico, viene de la tierra de Magog. Por lo tanto, ahora que hemos determinado que Gog es el nombre o el título de una persona, no el de un lugar, procedemos a dirigir nuestra atención a Magog. Así que en el próximo episodio que estamos analizando esta profecía bíblica, trazaremos el mapa de Magog. Hasta el próximo vídeo.